Muy buenas noches, apreciados oyentes de Ecos del Reino Radio. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente en este espacio de fe, esperanza y transformación llamado Mi Lugar Seguro. Un lugar donde cada día permitimos que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, fortalezca nuestro corazón y nos ayude a caminar con mayor claridad en medio de los desafíos de nuestro tiempo. Vivimos en una época marcada por avances tecnológicos, acceso inmediato a la información y oportunidades que generan de generaciones anteriores jamás imaginaron. Sin embargo, al mismo tiempo, observamos una creciente confusión moral, una profunda crisis de identidad y una pérdida del temor de Dios. Y una sociedad que cada vez más pretende construir su futuro sin tomar en cuenta al Creador. Esta noche continuaremos nuestra serie La liberación de la presente era mala y descubriremos cuáles son las características de la presencia de esa era mala de la que Cristo vino a rescatarnos. A continuación, les invito a escuchar con atención la meditación de la palabra a través del siervo Pedro Miguel Flores, porque cuanto mejor comprendamos el espíritu de esta época, mejor podremos caminar fielmente con Jesucristo. Bendigo la vida de nuestro maestro Pedro Miguel Flores Olivera y le doy paso para que nos dé esa poderosa palabra, esa enseñanza de hoy. Siga, maestro Pedro. Muy buenas noches, apreciados oyentes de Ecos del Reino Radio. Antes de profundizar en la enseñanza del devocional de hoy miércoles, las marcas de una era que se opone a Dios, escuchemos algunas declaraciones poderosas de la Escritura. Iniciamos con Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efesios capítulo 2 versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Romanos capítulo 2 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amados, estas escrituras nos muestran que existe una oposición real entre el reino de Dios y el sistema espiritual que domina esta era mala o este siglo malo. Ahora bien, ¿qué significa esta era? Quiero explicar que cuando Pablo habla de esta era o este siglo, utiliza la palabra aion, A-I-O-N, aion, que describe un periodo de tiempo caracterizado por una forma particular de pensar, de actuar y valorar las cosas. No se trata simplemente del planeta donde vivimos, se trata de un sistema cultural, moral y espiritual que opera independientemente de Dios. Es una forma de vida que intenta excluir a Dios de las decisiones humanas. Es una mentalidad que exalta al hombre y minimiza la autoridad divina. Así que vamos a estudiar en este devocional esas características o esas marcas. Y la primera marca es rebelión contra la autoridad de Dios. Desde el jardín del Edén, la esencia del pecado
ha sido la independencia de Dios. Por eso la serpiente prometió a Eva en Génesis 3:15, seréis como Dios. Ese espíritu sigue operando hoy. La cultura moderna constantemente promueve la idea de que el ser humano puede definirse por sí mismo lo que es correcto o lo que es incorrecto. Pero cuando una sociedad elimina a Dios como autoridad suprema, inevitablemente termina creando sus propias verdades. Isaías capítulo 5, versículo 20 advierte, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y sabes, una de las señales más evidentes de esta era es la inversión de los valores establecidos por Dios. La segunda es enfoque excesivo en lo temporal. Escuche bien, la segunda marca o la segunda característica de este siglo, enfoque excesivo en lo temporal. Y esta característica es fundamental de esta era. Es la obsesión con lo pasajero. La cultura actual mide el éxito por el dinero acumulado, por la posición social, la popularidad, la apariencia física y el reconocimiento humano. Sin embargo, Jesús declaró en Mateo 16:26 que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Amados, el reino de Dios siempre nos invita a mirar más allá de lo temporal. La tercera marca o tercera característica de este siglo es el engaño de la autosuficiencia. La sociedad moderna celebra la independencia absoluta, pero el Evangelio enseña dependencia total a Dios. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, separaos de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, la presente era impulsa a las personas a confiar exclusivamente en sus capacidades, sus recursos y conocimientos. Sin embargo, toda autosuficiencia humana termina revelando sus límites. La cuarta marca o característica de esta era es el rechazo de las verdades eternas. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 profetiza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vivimos en una época donde muchas personas desean una espiritualidad cómoda, pero rechazan las verdades que demandan arrepentimiento, obediencia y transformación. ¿Sabes? La presente era o el presente siglo, como quieras decir, busca adaptar la verdad a los deseos humanos. No obstante, el reino de Dios llama a los seres humanos a someterse a la verdad divina. Ahora bien, quiero señalar que Satanás ejerce influencia sobre los sistemas de pensamiento de esta época, de esta era o de este siglo. Por eso Pablo lo llama en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto no significa que Satanás tenga autoridad absoluta. Significa que muchas estructuras humanas operan bajo principios contrarios a Dios. Por esta razón, los creyentes necesitan discernimiento espiritual. Escuche bien. Jesús nunca permitió que la cultura determinara su conducta. Jesús obedecía al Padre por encima de la presión social. Por eso dijo en Juan capítulo 17, versículo 15 al 16, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amados, la iglesia
está llamada a influenciar al mundo, no a ser absorbida por él. Somos luz, somos sal, somos embajadores del reino. Ahora bien, esta era o este siglo tendrá un final. Escuche bien. Las injusticias, las guerras, la corrupción, la pobreza, la violencia, nada de eso durará para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo regresará y establecerá su reino eterno. Por eso, los creyentes viven mirando más allá de las circunstancias presentes. Querido oyente, ¿es posible asistir a una iglesia y al mismo tiempo continuar pensando como el mundo piensa? ¿Es posible profesar fe en Cristo y seguir midiendo el éxito con criterios puramente humanos? La verdadera pregunta no es solamente ¿soy cristiano? La pregunta es ¿estoy adoptando los valores del reino o los valores de esta era? Cada día enfrentamos una decisión. ¿Podemos permitir que el mundo moldee nuestra mente o podemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento? Lo que gobierna nuestros pensamientos terminará gobernando nuestras decisiones. Y recuerda, nuestras decisiones terminarán definiendo nuestro destino. Ahora bien, después de escuchar esta meditación, ¿qué debes hacer? Primero, examina las influencias que recibes diariamente. Puedes preguntarte, ¿qué consume mi mente? ¿Qué contenido alimenta mis pensamientos? ¿Qué voces influyen más en mis decisiones? Segundo, evalúe sus prioridades. Haga una lista de cosas que ocupan más tiempo, energía y recursos en su vida. Pregúntate, ¿reflejan prioridades eternas? Tercero, someta sus opiniones a la palabra de Dios. No permita que la cultura determine sus convicciones. Permita que las sagradas escrituras formen sus valores. Cuarto, desarrolle discernimiento espiritual. Antes de aceptar una idea popular, pregúntese, ¿está alineada con la verdad de Dios? Quinto, viva con perspectiva eterna. Recuerde diariamente, esta era o este siglo es temporal. No obstante, el reino de Dios es eterno. Ahora le invito para que juntos oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra ilumina mi entendimiento y me ayuda a discernir los tiempos en que vivo. Reconozco que muchas veces he sido influenciado por pensamientos, valores y prioridades que no provienen de tu reino. Perdóname por las ocasiones en que he buscado más la aprobación de las personas que tu propia aprobación. Perdóname por las veces en que he puesto mi confianza en lo temporal. Amado Jesús, gracias porque te entregaste por mis pecados para librarme del presente siglo malo. Gracias porque me llamaste a vivir bajo la autoridad de tu reino. Gracias porque me has dado una esperanza que trasciende la circunstancia de esta vida. Espíritu Santo, por favor, dame discernimiento espiritual. Ayúdame a identificar toda influencia que intenta alejarme del Padre. Por favor, renueva mi mente, fortalece mis convicciones, hazme sensible a tu voz. Enséñame a caminar fielmente, aunque la cultura vaya en dirección contraria. Declaro que pertenezco a Jesucristo. Declaro que mi ciudadanía está en los cielos. Declaro que viviré conforme a los principios eternos del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, hoy hemos aprendido que la presente era tiene características claramente identificables. Es una era marcada por la independencia de Dios, el enfoque excesivo de lo temporal, el engaño de la autosuficiencia y el rechazo de la verdad eterna. Pero también hemos recordado una noticia gloriosa,
Cristo vino precisamente para rescatarnos de este sistema. Por eso no debemos vivir arrastrados por las corrientes culturales de nuestros tiempos. Hemos sido llamados a vivir bajo una autoridad superior, la autoridad del Rey de Reyes. Les acompañó su evangelista Eloy Martínez en este espacio llamado Mi Lugar Seguro, por Ecos del Reino Radio. Y antes de finalizar este devocional, declaro sobre tu vida, amado oyente, que Dios fortalezca su discernimiento espiritual, que ninguna influencia contraria a su voluntad logre desviar sus pasos y que cada día pueda reflejar los valores eternos del reino de Jesucristo en medio de una generación necesitada de luz y verdad. Que el Señor le guarde, le fortalezca y le ayude a vivir como un verdadero ciudadano del reino de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.